Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí en un nuevo episodio de los podcasts, pero en esta innovación que en 2023 hemos incorporado los video podcasts. Hoy es un día especial porque tenemos como invitado y con quien vamos a conversar de muchísimos temas, a alguien que yo no diría que es el padre del RCE, pero casi porque ha arrancado hace muchos años con esto y quienes lo conocemos hemos seguido de cerca su evolución. Y estoy hablando de Antonio Vives. Muchos de los que hace años estamos en esta temática lo conocemos, hemos compartido una serie de eventos y actividades, lo hemos seguido en su blog, que es Computere. Antonio es socio principal de la consultora Computere. Ha sido profesor adjunto de la Stanford University y fue miembro de los consejos asesores de sostenibilidad de empresas del porte como Cemex y Abengoa, y también fue miembro de la Comisión Asesora en Infraestructura del Estado de California. También, dentro de sus varios sombreros, fue gerente de desarrollo sostenible del BID, y a través de ahí es donde en alguna oportunidad nos conocimos con Antonio en las conferencias que eran las primeras conferencias en América sobre RCE, que era CSR Américas, y donde tuvimos el placer también de compartir una aquí en Uruguay. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias, Eduardo. Encantado de saludarlos y es para mí verdaderamente un honor, es un lujo estar con ustedes en este podcast, en la evolución de Empresability como movimiento en América Latina. Creo que es muy valioso porque obviamente siendo tantos países estamos muy dispersos y me alegro muchísimo que hayan tenido esa iniciativa y sobre todo estos podcasts que permiten llegar a mucha gente de esta manera tan conveniente que inclusive nos pueden ver cuando les convenga. Muy agradecido y es verdaderamente un honor para mí estar con vosotros. Sí, no, el honor sin duda es nuestro, no solo de Empresability, sino de todos los que nos siguen. Y en este primer bloque nos acompaña también Fernando Solari, que es director de Empresability y nos está hablando desde Argentina y nos va a acompañar en este ping-pong que vamos a iniciar con Antonio. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, Eduardo. Encantado de estar en un nuevo podcast y honrado de poder dialogar con Antonio Vives. Yo no sé si se puede discutir la paternidad y la sustentabilidad, pero sí creo que nadie dudaría que Antonio es el tutor de la sustentabilidad, porque los análisis que hace desde todo ángulo, desde todo punto de vista, realmente son magníficos y son un estímulo permanente para que la sustentabilidad avance. Así que un gusto enorme. Gracias, Antonio, por sumarte. Bien, y entonces tú ahí tiraste alguna palabrita que me da pie ya para meternos de lleno en esta conversación de hoy. Antonio siempre ha tenido, a pesar del rol importante que ha tenido en el tema de sostenibilidad, siempre ha tenido una mirada crítica y así han sido sus artículos que ha venido escribiendo desde hace más de 10 años. Y en este último libro, ha publicado varios libros sobre el tema sostenibilidad y sobre la responsabilidad social, hace una recopilación de varios de los artículos y por donde recorre una cantidad de temas. Y conversando un poco con Antonio y leyendo un poco lo que él escribía, dice, bueno, este libro es para mis nietos y los nietos de todos nosotros. Entonces, contanos un poquito, Antonio, ese concepto de por qué un libro para los nietos. Bueno, verás, lo que estamos tratando de dejar es un cierto legado. La preocupación, y la tengo
cotidianamente, pero pienso que, bueno, piensas que esto va a ocurrir, que esto lo otro va a ocurrir, pero va a tardar todavía mucho tiempo y ya nosotros no estaremos allí. Y en realidad, ¿quién va a sufrir el cambio climático? ¿Quién va a sufrir la irresponsabilidad de las empresas? ¿Quién va a sufrir si algo bueno ocurre con el tema de las empresas? Van a ser en cierta parte nuestros hijos, pero también serán nuestros nietos, porque el proceso es relativamente lento. Es cierto, cuando lo vemos, a lo mejor nos parece que hay progreso, pero si lo miras a través de un gran número de años, ves que el progreso es relativamente lento. De vez en cuando escribo un artículo. Ahora acabo de escribir hoy, puse en el LinkedIn una cita de Platón sobre el papel de la mujer. Bueno, lo escribió en el 350 antes de Cristo y todavía seguimos discutiendo el mismo tema de cuál es el papel, y él ya lo reconocía en aquel entonces. El decano de la Universidad de Harvard en el 1915, algo así, ya nos había dicho todo lo que tenía que decir sobre este tema, pero aquí estamos todavía discutiendo exactamente lo mismo y hablando exactamente. Por eso es que tengo la expectativa de que por lo menos aterricen para nuestros nietos y no necesariamente para nosotros, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y bueno, recuerdo esa cita que no tiene nombre, pero bueno, que dice, el tema no es el mundo que vamos a dejarle a nuestros hijos, sino qué hijos vamos a dejarle a nuestros mundos. O sea, como que está todo interrelacionado y bueno, de ahí la curiosidad de tus comentarios, ¿no? Pero a lo largo de todo esto, uno va evolucionando. ¿Y cómo ha sido tu evolución en cuanto a la visión que tenías cuando comenzaste a promover este tema y qué has visto en el correr de todos estos años? A ver, nosotros empezamos con este tema, como tú muy bien dijiste, con aquellas conferencias interamericanas que fueron en cierta forma un mandato de la cumbre de los presidentes de América Latina, que se le encargaron a la OEA y después la OEA se la pasó al Banco Interamericano de Desarrollo hace ya unos 25 años. Y en aquel momento era una primera conferencia. En aquel momento nuestro objetivo era mostrar que esto que existía y que era posible, sobre todo en los países de América Latina. Europa estaba un poquito más avanzado, Estados Unidos sigue relativamente, ahora retrocede velozmente hacia atrás con estas controversias, leyes anti-ASG. ¿Quién se imaginaría un día que teníamos leyes anti en vez de leyes pro? Bueno, en aquel momento teníamos que convencer a muchos y teníamos que adoptar una posición de mostrar que esto es posible, ¿no? Los títulos mismos de las conferencias en aquel entonces eran esto es rentable, porque era lo que había que demostrar en aquel entonces. Claro, lo que ha sucedido es que sí, es rentable, a veces depende de las circunstancias, depende de la actuación, depende del contexto, etcétera, etcétera. Entonces ahora yo he evolucionado bastante en este sentido para mostrar el terreno en el cual se desenvuelve la responsabilidad empresarial o la sostenibilidad empresarial, para mostrar que el terreno, el entorno, el ecosistema es tan importante como lo que decíamos en aquel entonces. Nos parecía que lo más importante era que el presidente de la compañía dijera adelante. Hoy sabemos que el presidente de la compañía diga que es adelante es condición necesaria, pero no suficiente, porque el resto el resto de los funcionarios, el resto de los gerentes, si no tienen los incentivos correctos, no necesariamente van a llevar a cabo las actividades que se tienen que llevar. También nos hemos dado cuenta, en aquel entonces decíamos, no, todo tiene que ser, la responsabilidad empresarial tiene que surgir de su propio interés, está en su ADN, no regulemos, no regulemos. Bueno, ahora tenemos que decir, perdón, hay comportamientos que tienen que ser regulados porque no hay vuelta. Hay comportamientos que la empresa no va a tomar por su propia cuenta porque es antirrentable para la empresa. Entonces tenemos que tener la visión de que sí, tenemos que hacer coincidir nuestros objetivos con los de la empresa, pero no ignorar que la empresa tiene sus propios objetivos y el primero es la rentabilidad, punto. Entonces tenemos que adentrarnos en ese otro tipo de lenguaje, en ese otro tipo de actitud. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ese tema de la voluntariedad del cual todos estábamos ingenuamente convencidos cuando comenzamos y vimos que no alcanzó. Pero le voy a pasar la palabra a Fernando, que aparte de ser un gran amigo, está en Argentina
un argentino, un amigo, como decimos acá en Uruguay, y es una realidad complicada hoy la que está viviendo nuestros vecinos. ¿Y qué opinas tú, Fernando, y qué le podrías plantear a Antonio? Gracias, Eduardo. Antonio, la verdad yo valoro mucho tu capacidad de pararte en la vereda de enfrente y no quedarte con las, digamos, cada tanto hay unas corrientes masivas vinculadas con el tema de sustentabilidad y hay que tener mucha energía y convicción para pararse en la vereda de enfrente. Yo creo que en Argentina hay un serio problema que vos detectaste hace un tiempo muy corto, que era que había una equivalencia entre sustentabilidad y medio ambiente que dejaba de lado el valor social, valor tremendamente importante. En Argentina, lamentablemente, estamos descuidando todo, pero si en el mundo hay 4.000 millones de personas pobres, que es la mitad, en Argentina superamos esa marca y tenemos el 75% de los niños pobres, lo cual es sinceramente vergonzante. Pero contame, por favor, ese costado, el costado social de la sustentabilidad. Escribí en estos días que deberíamos prohibir usar la palabra sostenibilidad sin apellido, porque lamentablemente nos han agobiado con el tema. Todo el mundo habla de sostenibilidad, pero la mayoría se refiere a cambio climático, ni siquiera a medio ambiente, porque ahora resulta que el cambio climático, como hay tanto dinero detrás de ese cambio climático y tantas oportunidades de negocio, que nos ha obcecado. Entonces, yo lo que propongo es que hablemos de sostenibilidad ambiental o sostenibilidad empresarial. La sostenibilidad empresarial, como tú muy bien dices, incluye el tema social, pero está siendo muy abandonado. De vez en cuando, con el COVID tuvimos la gran suerte, porque no hay sino una crisis para resolvernos, para abrirnos un poco la visión. Con el tema del COVID tuvimos que atacar el tema social, el tema empleo, el tema, obviamente, el tema salud, etcétera. Pero ahora yo tengo esa idea de que el tema social se está abandonando un poco. Y porque a la empresa le es más fácil seguir estos otros temas relativamente, digamos, los ambientales o el cambio climático. Entonces, tenemos que, lamentablemente, volver a enfatizar todos estos temas de empleo, sobre todo, porque si tenemos empleo, la verdad es que a partir de ahí, primero la dignidad de la persona, porque una persona que tiene empleo se siente con cierta dignidad, adicionalmente del ingreso que le proporciona, adicionalmente del tiempo que lo ocupa, que no lo invierte entonces en otro tipo de actividades. Pero ese tema social tenemos que volverlo a poner en primer lugar en el tema de la responsabilidad empresarial. Creo ¿Satisfecho, que sí que es un Fernando? punto, perdón. ¿Satisfecho? Sí, claramente, claramente, sí, coincidencia plena. Yo te tiro un temita que estaba viendo en tu libro, que era la segunda parte, y a ver si puedes ampliar un poquito, que es amigos, enemigos, promotores y detractores, ¿no? Todos en algún momento creo que hemos tenido alguno de esos sombreros puestos. Eso es. De hecho, ese capítulo resume toda mi filosofía, y es de que nosotros creemos de que tenemos una posición muy ingenua. Tenemos una posición relativamente ingenua, como bien decía Felipe, sobre estos temas, y creemos que basta con decir que esto hay que hacerlo porque está bien hecho, porque es bueno. No, necesitamos ir mucho más allá. Entonces, por ejemplo, el cambio climático es un gran enemigo. La industria de la consultoría es un gran enemigo, porque la industria de la consultoría persigue ganar dinero. Y si hay que preparar informes de sostenibilidad que hacen greenwashing, prepararemos informes de sostenibilidad que hagan greenwashing. Entonces, lo que trato de mostrar en ese capítulo es que hay unos 15 que supuestamente deberían estar con nosotros a promover la sostenibilidad, que al promover sus propios intereses que no coinciden con lo de la responsabilidad empresarial, muchas veces son nuestros enemigos. Sí. Antonio, recorrimos rápidamente algunos de los temas, quedan unos cuantos que seguramente los vamos a abordar luego del corte, donde nos van a acompañar en ese segundo bloque Felipe Cajiga y Jari Camino desde México. Pero mientras hacemos ese corte, invitamos, sí, a todos los que nos están viendo y escuchando a que ingresen a computere.org, ¿correcto? Y ahí pueden Sí. descargar los libros, ver tus artículos
y seguir también en las redes. Así que, amigos, si nos acompañan y nos esperan unos minutitos, volvemos en la segunda parte y seguimos conversando con Antonio Vives. La revista Ganar Ganar es el medio impreso y digital número 1, especializado en temas de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. Creemos en la responsabilidad social como el mejor método de generar y compartir valor, por lo que somos pioneros en la difusión especializada de este compromiso, convirtiéndonos en la revista más leída por los empresarios e intelectuales de mayor relevancia en México y toda América Latina. Empresability Radio. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar nuevamente después de este corte para continuar nuestra conversación con un amigo, Antonio Vives, y en este segundo bloque nos acompaña también Felipe Cajiga desde México, que es no solo director de Empresability, sino que es el impulsor de este movimiento. ¿Cómo está, Felipe? Muy bien, Eduardo, pues muy contento aquí de compartir este espacio con nuestro gran amigo Antonio Vives, ¿no? Después de tantos años, estábamos recordando antes de iniciar esta grabación que creo que la última vez que nos vimos presencialmente fue el siglo pasado, entonces eso es un dato histórico, ¿no? Pero siempre conectados a través de sus publicaciones y a través de todo lo que ha venido generando a lo largo de estos años. Un gusto tenerte, Antonio. Gracias, encantado de volverte a ver. Estaba precisamente recordando que uno de los grandes impulsos que esto tuvo fue la conferencia que hicimos contigo en México, que era recién la tercera, que en cierta forma fue crítica porque se hacen primeras y segundas, pero es difícil continuar, y la que hicimos contigo cuando estabas en CEMEFI fue un gran impulso, que fue una de las más grandes, la que hicimos en Ciudad de México. Encantado de estar con ustedes de vuelta. Sí, la verdad que esas conferencias marcaron historia y fueron quizás catalizadores de tantos movimientos de responsabilidad social que se dieron en nuestro continente. Pero retomo la conversación porque no quiero desperdiciar los minutos contigo, Antonio. Contanos un poco otro de los temas que manejás en tu libro y que ha estado en la discusión, es el tema de las finanzas vinculadas a la sostenibilidad de la responsabilidad social, el tema de las finanzas sostenibles, y también ya quiero que me eches el tema de si los países industrializados, en el famoso Fondo Verde que dicen que tienen que otorgar para los países que tienen mayores dificultades. ¿Cuál es tu concepción respecto a ese movimiento de flujo de capitales para apoyar la sostenibilidad? Es un movimiento que, como tiene muchísimo dinero, está siendo muy impulsado, ¿vale? Es decir, todo el mundo tiene interés en eso, desde las comisiones que vas a cobrar a precisamente la actividad financiera que puedes llevar a cabo con esto. Pero esto está teniendo un serio problema, como todo lo que se pone de moda y como todo lo que parece excitante, tiende a exagerarse su excitación. Cuando somos pesimistas, somos sobrepesimistas. Cuando somos optimistas, somos sobreoptimistas. Y en este tema hay muchísimos intereses. Entonces, ¿hay algún financiamiento de esto sostenible, que lo puedo decir, que financia verdaderamente proyectos? Pero es una de las principales fuentes del greenwashing. Todo el mundo llama un bono verde y que con ese bono verde no hacen absolutamente nada. Le cambian el nombre nada más. Ahora, porque financia una red de transmisión eléctrica, ahora los electrones son verdes, entonces la línea de transmisión es verde. Okay. Hay un gran abuso de todos estos temas. La principal contaminadora de agua de Estados Unidos, la principal deforestadora del Amazonas, es la empresa de alimentos más grande del mundo. Bueno, ahora emitió un bono verde y con sobredemanda por ese bono verde. ¿Por qué? Porque pagaba más intereses, pero no porque fuera verde. Entonces, estamos prostituyendo lamentablemente el mercado de las finanzas sostenibles. Afortunadamente, la Unión Europea lo está tomando muy en serio y está teniendo cada vez regulaciones más serias y mejor escritas, porque el problema es
que como no, ninguno nos ponemos de acuerdo qué quiere decir sostenibilidad empresarial, ni qué es verde, ni qué es amarillo, ni qué es rojo, entonces es muy difícil poner las reglas de juego, pero la Unión Europea lo está tomando muy, muy en serio y creo que va a ser muy valioso. Yo preferiría que hubiera menos dinero, pero que fuera verdaderamente para financiar sostenibilidad y no como ahora, que hay una gran cantidad de dinero, pero que si la miras con cuidado, el 5, 10, 15, 20% va a proyectos de algún tipo que tienen una contribución a la sostenibilidad empresarial, incluyendo el tema social. Inclusive la misma Unión Europea está cometiendo un poco ese mismo error. Regula, la taxonomía es verde, solamente medio ambiente. Las regulaciones para los fondos son verdes. Lo social, la taxonomía social se abandonó, no se produce. El tema de las regulaciones son para los bonos verdes, vale decir, lo que financia medio ambiente, lo que financia los bonos sociales y de sostenibilidad, ya todavía no tienen ninguna regulación relativamente firme. Volviendo al tema que me preguntaban antes sobre el tema social, todo esto todavía está muy en flujo, y de ahí es que espero que mis nietos se beneficien de esto, por esa razón. Sí. El tema está, como tú bien decías, prostituyéndose en términos de los fondos que van y vienen. Felipe, la vez pasada hablábamos justamente con una invitada sobre el tema de las finanzas sostenibles y era eso. Contanos un poco, Felipe, cómo es la visión desde México, que, bueno, como bien decía Antonio, desde tus épocas de CEMEFI hasta ahora has visto una gran evolución. Sí, por supuesto. Afortunadamente encontramos el tema en el discurso. Ya en esos tiempos, Antonio, recordarás que parte del reto era hacer hablar a la empresa del tema de la responsabilidad social. Ahora es más difícil no encontrar a alguien que hable de responsabilidad social, pero hablan de una responsabilidad social que cada quien le pone un sentido, ¿no? Cada quien lo interpreta de diferentes formas. Y es algo de lo que hemos hablado mucho con Eduardo y con Fernando, y que Fernando le llama la maleza terminológica, ¿no? De repente hemos visto desfilar a lo largo de estos años tantos términos que ahora ya no es responsabilidad corporativa, que ahora es sostenibilidad, que es valor compartido, que ahora es ESG. Antonio, ¿cómo ves este tema de la sobredefinición, los sobreconceptos de la responsabilidad social? Hablaba hace unas semanas en el congreso que tuvimos, Juan José Almagro decía, es que la responsabilidad social es lo que es. Todo ha ido abonando, ha ido evolucionando, pero la responsabilidad social es la materia, ese es el asunto principal de la empresa, y que de repente pareciera que otros términos les permite abandonar esa responsabilidad y abocarse nada más a la parte ambiental. Ahora con el tema del ESG, en realidad coincido con lo que decías, es un ESG que nada más es EG, ¿no? Y más I que G, ¿no? La parte social, tanto en la responsabilidad social como en la sostenibilidad, como en el ESG, es la parte quizá más abandonada, ¿no? Cuando el sentido de todo esto es poner a la persona en el centro, porque finalmente el concepto ese que nos definían en la escuela de que la empresa surge para satisfacer las necesidades humanas, pues de repente es el concepto más olvidado de la definición de empresa. ¿Cómo ves tú, Antonio? Sí, no, tiene toda la razón lo que Fernando dice de la maleza. De hecho, el artículo que comentaban antes sobre los enemigos, yo defino el enemigo número 1, este problema de terminología, y de hecho en ese artículo ofrezco 35 nombres que he ido coleccionando para mi colección sobre que obviamente lo que hacen es llegar a... Ni siquiera, me gustaría decir solamente confundir, pero no, es que son enemigos, porque cuando uno defiende un consultor para ganar dinero, ahora ni siquiera quieren usar la palabra responsabilidad social empresarial, porque pareciera como que si eso ya pasó de moda, como que, bueno, seguimos hablando del mismo concepto. El tema es que todo lo que queremos es implementar y tener impacto.
no solamente hablar del tema, etc. Entonces, gran enemigo son esta maleza, como tú muy bien decías, esta maleza de nombre, porque cada quien promueve su casita en cierta forma. Y eso es absolutamente contraproducente, ¿no? Y no es que tengamos que ponernos de acuerdo en qué es, sino tenemos que ponernos de acuerdo en pedir impacto, pedir impacto. A mí que no me digan lo que van a hacer, a mí que me digan lo que hicieron. Porque en realidad eso es lo mismo inclusive con los bonos verdes. Los bonos verdes dicen lo que van a hacer. Sí, después te producen un informe, pero después ya todos nos olvidamos de lo que habían prometido. Nos falta también mucha sociedad civil, una sociedad civil que siga de cerca toda esta serie de promesas que se hacen y que cobren por el incumplimiento de esas promesas. Ahora cae en saco vacío. Entonces la empresa puede prácticamente decir lo que quiera. No digo que todas son así, por Dios que no, porque hay empresas sumamente responsables y que se preocupan verdaderamente de tener impacto. Pero, por ejemplo, la famosa hora del ESG. El ESG son criterios, son indicadores pasados de lo que supuestamente hizo la empresa. El porcentaje de mujeres en el consejo. Si ellos tienen una política de tener mujeres en el consejo, le dan puntos. A mí no me preocupa que tengan una política y tampoco me preocupa que tengan mujeres en el consejo. Yo quiero que las mujeres tengan influencia en las decisiones que toma el consejo. Pero nadie mide la influencia que las mujeres tienen en las decisiones del consejo. Nos basta con decir que hay 4 de 16. A mí que las 4 no me importa. Si las 4 son... Estoy de acuerdo, me basta una. Lo que quiero decir es que tenemos toda una tergiversación de estas cosas por no pensar en impacto. Y eso me lleva Permíteme decirte... a tu otro... Perdón, Fer. No. Nada más. Adelante. Simplemente permíteme decirte, Antonio, que en realidad estamos en una actividad que cuida más la forma que el fondo, y creo que vos lo indicás muy bien, con mucha claridad, cuando hablas de los premios. Nos hacemos ver sin hacer y nos premiamos. Por favor, me gustaría que compartas tu visión de los premios referidos con la sustentabilidad. En una de estas conferencias múltiples que hicimos, mientras estábamos en los cócteles, oí un directivo que le preguntaba a otro y le decía, pregúntale qué es lo que tenemos que hacer para ganar un premio. Por Dios. La respuesta es muy simple. Contrátate un buen consultor que escriba el cuestionario. Por favor, estoy siendo bastante cínico, espero que se vea que soy cínico. El tema es lo que hay que hacer, que tiene que tener impacto, pero muchas veces, ahorita publiqué una cosita en el LinkedIn porque se otorgaron 1000 premios. Bueno, si una institución puede otorgar premios a 1000 personas, es la hora de establecer criterios más estrictos, ¿no? Y a veces la vara se va colocando de acuerdo al público. Sí, en realidad el premio más importante debiera de ser el ganarse la confianza de los stakeholders, del público, de la sociedad, ¿no? Yo creo que la empresa con una conducta más responsable, porque yo coincido contigo de que no hay empresas absolutamente socialmente responsables. Cualquier empresa es sujeta a una crisis, a un desafío, y la diferencia es cómo la afronta, ¿no? O sea, a veces se llega a pensar que hay empresas que están tocadas por la mano de Dios y que no, todo lo que hacen lo hacen bien y todo tiene un impacto positivo. Cuando lo más importante es buscar esos casos, ¿no? De empresas que el público ya no se cuestiona, que tienen un actuar responsable porque lo van demostrando esos impactos, ¿no? Se preocupan más por comunicar y por demostrar y por ser consistentes que por lo que tienen que escribir en una política o declarar en un informe de sostenibilidad. Y eso me lleva, Antonio, a preguntarte de otro de tus capítulos en tu libro, ¿no? La responsabilidad social y el valor para la empresa. Entendiendo todas estas áreas de oportunidad y desafíos de los que nos has hablado, para ti, para Antonio, ¿cuál es el
el centro de la materia? ¿Cuál es el corazón que debe de entender no solamente el líder, sino toda la organización en función de lo que de verdad debería de ser la responsabilidad o es la responsabilidad de la empresa y cuál es el valor que tiene para ella? En este tema también creo que vale la pena acotar un poco, continuando con lo anterior, es de que se cree que hay que hacer de todo. Y ese es un problema muy serio para una empresa. Ninguna empresa puede hacer de todo. Tienen limitaciones financieras, tienen limitaciones sobre todo gerenciales, tienen limitaciones de consistencia en el tiempo. Muchas de estas medidas que se toman no son sostenibles en el tiempo porque las abandonan, etcétera. Entonces, yo en cierta forma soy un fanático de que la empresa busque dónde tiene ventajas comparativas. Si una empresa que tiene mucho impacto social, dedíquese a lo social. Y lo otro, bueno, sí, lo que pasa es que, pero es que tenemos que preparar la matriz de materialidad y en la matriz de materialidad me vinieron 14 cosas y tengo que actuar en 14 frentes. No, por Dios, actúeme en 2, 3, 4 frentes, muéstreme el impacto que tienen esos 3 o 4 frentes, muéstreme por qué en los otros tiene una actividad relativamente modesta. Y así tendremos probablemente mucho mayor impacto que en vez de dispersar toda esa dispersar los poquísimos recursos que se tienen en muchas actividades con tal de para mejorar o buscar tener una imagen mucho más redonda de lo que es la empresa. Escoja cuál es su ventaja comparativa y dedíquese a eso. Si es empresa de alimentos, concéntrese en el tema alimentario, en el tema pobreza, en el tema acceso a sus productos, la responsabilidad del producto. Es otra que tenemos completamente ignorada, la responsabilidad del producto. La estamos empezando ahora, en cierta forma, a exigir, ¿no? Sí. Quería simplemente comentar que quienes nos están escuchando o nos están viendo no tienen posibilidad de ver un contador regresivo que es tirano, y ya prácticamente estamos terminando esta entrevista, pero quería tirarte una pequeña bomba sobre un tema actual. ¿Cómo ves tú? Hoy se está hablando de la inteligencia artificial y está incursionándose en todos los temas. Sin duda también en algún momento, si ya no sucedió, va a tocar el tema de sostenibilidad. ¿Cuál es tu opinión? Y te lo tiro porque no estaba preparado, pero a boca de jarro. Mira, será el principal amigo, el amigo y el principal enemigo de la sostenibilidad empresarial. ¿Por qué ser amigo? Porque antes no nos preocupábamos de la contaminación de nada, porque no sabíamos medirla. Antes medíamos 2 o 3 contaminantes en el medio ambiente. Ahora con la tecnología medimos cualquier cantidad de cosas en el medio ambiente. Antes teníamos que hacer una encuesta a los empleados. Ahora con la tecnología ya podemos tener muchas más ideas. Hacemos este análisis de millones y millones y millones de datos que el tipo ni se entera, de si saca el dinero el Facebook y otras redes sociales, etcétera, pero nos enteramos de todo. Entonces, con esto vamos a tener una cantidad de información impresionante para poder ver quién es responsable, quién no es responsable, dónde hay impacto. Hoy en día casi que no podemos medir el impacto. Estoy seguro que con el progreso de la inteligencia artificial vamos a poder medir mucho más todo este tipo de cosas, tanto los inputs como los outputs, el impacto que todo eso tiene. Pero, ¿por qué es el principal enemigo? Porque va a permitir todo tipo de greenwashing, va a permitir, imagínate tú, si antes te ponían un video, si querías desprestigiar una empresa, ponían un video del tipo en la cocina que hacía alguna cosita mala sobre la comida. Imagínate ahora con la inteligencia artificial. Te comentaba antes que salió un video de que tiraron una bomba sobre el Pentágono aquí. Tardaron media hora las redes, los canales informativos serios en poderlo desmentir, pero eso ya se había regado como reguero de pólvora. Imagínate el impacto financiero y económico que una mentira como esa puede tener. Entonces, va a suceder, va a ser el principal amigo, porque si lo podemos encauzar bien, va a ser el principal amigo de la responsabilidad empresarial, pero también nos puede perjudicar muchísimo. Sí. Clarísimo, Antonio, y sos realmente tú, no fuiste creado por inteligencia artificial todos esos argumentos. Son realmente legítimos y los pudimos ver en todos sus artículos que venís escribiendo desde hace muchísimos años. De parte de Empresability, cerramos el podcast de hoy.
agradeciendo, bueno, a Felipe Cajiga desde México, a Fernando Solari desde Argentina y por supuesto a nuestro gran amigo y generoso contributor de Empresability, a Antonio Vives. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, amigos. Gracias, Bill. Antonio, Encantado bueno, de estar con ustedes. Permítenos comprometerte, porque la verdad es que, mira, a principio de año hicimos un programa que se llamaba Las tendencias de la sostenibilidad para el 2023 y después de 2 programas decidimos cortar la serie porque dijimos nos vamos a aventar aquí todo el año hablando de las tendencias. Pero en el caso de la mirada crítica, creo que necesitaríamos un programa especial contigo cada mes. Entonces, si nos lo permites, vamos a estarte invitando muy pronto para continuar estas conversaciones e invitar al público, ya lo hacía Eduardo en algún momento, a que entren a tu sitio a descargar tus libros y también asegurarles que a través de Empresability todo lo que publique Antonio, ahí le estaremos dando difusión para que nuestro público tenga la oportunidad de seguir esta mirada crítica, que es una mirada esperanzadora, porque finalmente este análisis es algo tan necesario, tan importante, y permítenos, a nombre de Empresability, a nombre de nosotros, agradecerte, Antonio, siempre tu disposición y pues el favor de tu amistad. A sus órdenes. Es mi responsabilidad ante la sociedad. Muchas gracias. Pues amigos, nos despedimos de esta emisión especial y los invitamos a seguirnos a través de todas las plataformas. Recuerden que el podcast en video lo pueden seguir a través de Spotify y YouTube, pero también en audio en todas las plataformas, ¿no? En Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, y estamos llegando en esta emisión. Además, Antonio, déjame compartir contigo que estamos llegando a nuestra emisión número 100. Así que muchas felicidades. La verdad que un gran honor que fueras el número 100, la verdad que sí. La edad, estoy llegando. Se nota, ¿verdad? Estamos todos igual. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego, encantado. Gracias. Y hasta aquí la transmisión de hoy. Acompáñanos la siguiente semana en Empresability Radio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.